Muy bien, alumnos y alumnas del quinto año de secundaria, promoción. ¿Y qué tal? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con las normas, con lo que nos ha hecho llegar el Estado? Esa cuestión del protocolo. Porque yo acabo de tener clase con mis alumnos del primer año y les he dicho, nos guste o no nos guste, por nuestra salud tenemos que agarrar y poner en práctica el protocolo. Claro, por supuesto. A ver, vamos a tratar ahora, en esta clase, vamos a tratar sobre la filosofía y la necesidad humana de saber. Yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, estoy con hambre, y para saciar ese hambre, ¿qué tienes que hacer? Tengo que comer, pues. Tengo sueño. Para satisfacer esa necesidad de sueño, ¿qué diablos tienes que hacer? Tienes que dormir, pues. Estoy cansado. Para agarrar y tienes que hacer qué cosa para recuperarte. Descansar, pues. ¿Qué más? Tengo que estudiar. ¿Por qué y para qué? Tú mismo tienes que reflexionar y darte cuenta por qué y para qué tienes que estudiar. Con esos ejemplos que he puesto, mis queridos alumnos de quinto año, con esos ejemplos que he puesto, ¿es bueno filosofar o no es bueno filosofar? ¿Es bueno o no es bueno la filosofía? En mi época de estudiante, hemos en ese entonces tenido un curso de filosofía lógica y ética. Filosofía lógica y ética. Ahora no sé por qué los tecnólogos, los pedagogos del Ministerio de Educación han dejado de lado la filosofía, la lógica y la ética. Han dejado de lado. Yo a mis exalumnos del Colegio Michel les decía, me gustaría que el Ministerio de Educación crea un curso o una asignatura o un área de sexo y sexualidad, para los alumnos adolescentes y alumnas adolescentes. Sexo y sexualidad. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento hasta del 25, 28, 30% que las adolescentes están teniendo ya familias, están teniendo ya hijos en su época de la adolescencia. Si se crea, hace 4 años, 5 años lo hablé esto con mis alumnos de quinto año y de cuarto de secundaria, si el Ministerio de Educación crea un curso, un área de sexo y sexología, pero que sea enseñado, cuyo profesor sea de la especialidad, no profesor para agarrar
y completar sus horas, que agarre y enseñe esa área. No, pues tiene que ser uno de la especialidad que se dedique a enseñar sexo y sexualidad. Punto. No me hicieron caso. Otro hecho. Agarré a mis exalumnos hoy, les dije, ¿cómo me gustaría que al Ministerio de Economía y Finanzas, llegue una mujer? Porque la mujer tiene mucha experiencia en el manejo económico del hogar, de la casa. La mujer tiene mucha experiencia en el manejo económico de la casa, de la familia. Si la mujer agarra, le da 1,000 soles mensuales, ella no sé qué diablos hace, pero cumple el mes con esos 1,000 soles que le han dado. Se irá pues a agarrar y a despedir fiado por aquí, o mañana te pago aquí, o anoche te pago la otra semana, y así sucesivamente. Y felizmente lo que yo había pensado se cumplió. La ministra de Economía y Finanzas del gobierno de Vizcarra, una mujer en el Ministerio de Economía y Finanzas, y ha elaborado alumnos y alumnas de quinto de secundaria. Esa mujer, no recuerdo el nombre, ha elaborado, ha dejado oleado y sacramentado por parte del Poder Ejecutivo el presupuesto general de la República para el 2021. Eso yo les dije a ustedes, 873,000 millones. Eso ha dejado ya oleado y sacramentado. Ahora ya corresponde al Poder Legislativo que apruebe ese presupuesto elaborado por una ministra de Economía y Finanzas durante el gobierno de Vizcarra. ¿Sí o no? ¿Ya ven? Entonces, lo que estamos hablando es de por qué han limitado la enseñanza de la historia, de la geografía y de la economía, y lo han denominado ciencias histórico-sociales. En mi época, historia es un curso aparte, geografía un curso aparte, economía un curso aparte, filosofía, lógica y ética un curso aparte. Ahora los santos. Está bien, seguramente tendrán sus razones, pero lo que me preocupa es dejar la filosofía, porque el adolescente tiene que pensar el por qué, el para qué y el cómo de las cosas. Porque la época de la adolescencia es la época más difícil del desarrollo humano. Vamos a ver. Y ustedes dirán, ¿está bien que haya quitado o no está bien? Ustedes son los encargados. En esta tarde vamos a ver acerca de la filosofía y la necesidad humana de saber. Es una necesidad de saber, de analizar la filosofía, porque se nos viene cualquier cantidad de preguntas, se nos viene cualquier cantidad de preguntas, y los que más filosofan, los que más filosofan son los niños y las niñas. Pajuelo, son los niños y las niñas, son los que más filosofan. ¿Sí? Preguntas que lanzan los niños y las niñas. El por qué y el para qué de las cosas. Papi,
están viajando a Paramonga, están viajando a Huacho, o están viajando a Lima, o están viajando al exterior. Ese niño o niña siempre va a preguntar al papá o a la mamá: mami, el por qué y el para qué de lo que está observando, de lo que está mirando, lo que está viendo. Siempre pregunte. O cuando se sale de la casa al mercado, muchas madres de familia ahora están saliendo con las criaturitas al mercado, que eso tiene que ser limitado, por favor, por esta pandemia en el que estamos viviendo. Pero bueno, siempre pregunta ese niño, esa niña: ¿dónde vamos? ¿Por qué vamos? ¿Para qué vamos? Y eso no es una mentira, eso es una realidad. ¿Sí? Regresando ya al área, les voy a lanzar algunas preguntas de carácter filosófico. ¿Cómo diablos se creó el mundo? ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? Hay otra vida, mis queridos alumnos y alumnas. Hay otra vida después de la muerte. Ustedes dirán sí o no. Si dices sí, ¿por qué? Si dices no, ¿por qué? Pero estás filosofando. ¿Alguna vez te has puesto a definir acerca de lo que es la vida? Cuando los abuelos agarran y se rascan la cabeza y dicen esta frase: hay vida, vida, ya estoy cansado de esta vida. ¿Acaso el nieto puede agarrar y acercarse y decirle: abuelito, dime qué cosa es la vida, porque has agarrado y has hablado, hay vida, vida, qué cosa es la vida? ¿Sí? ¿Alguna vez tú has hecho eso? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo diablos quieres vivir? ¿Cómo quiere vivir la familia? Estamos preguntando, estamos filosofando el cómo, el por qué, el para qué. ¿Eso no es hermoso? Que sepan alumnos de quinto de secundaria. Aquí hay, entre comillas, una sentencia, una oración de Wander. Es el autor. Entre comillas, anoten para que ustedes también hagan uso dentro de su vida diaria, para que ustedes también hagan uso de estos términos, estas palabras dentro de su vida diaria. Es más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarles. Es más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarles. ¿Ve? O sea, es más difícil dar la respuesta a esas preguntas de carácter filosófico que estás haciendo. Es más fácil dar respuesta, contestar a esas preguntas. ¿Sí? Es más, preguntas es más fácil. Invención del término filosofía. La palabra filosofía viene de mi amigo Pitágoras. No es de Tales de Mileto, no es de Anaxímenes, de Anaximandro, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, sino el término
de la palabra filosofía es de mi amigo Pitágoras. Pitágoras. Y si ya ustedes son quinto de secundaria, el profesor ha hablado de Pitágoras, un gran filósofo y el autor, digamos, del término filosofía. Voy a ingresar a ver al diccionario filosófico y voy a buscar a Pitágoras. ¿Quién fue Pitágoras? Voy a ingresar a internet. ¿Quién fue Pitágoras? Y así sucesivamente. Ya son alumnos de quinto, de secundaria, pues tienen que dedicarse a eso. Tienen que prepararse hoy para el mañana, pues. ¿Cuál es el origen de la filosofía? El origen de la filosofía es la búsqueda de la verdad. El origen de la filosofía es buscar la verdad y el conocimiento de los principios universales de la existencia constituye el objeto último de la filosofía. Nace la filosofía de la admiración, nace la filosofía del asombro, de los fenómenos naturales. Miraban, observaban la naturaleza, los filósofos presocráticos, Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, se quedaban idiotizados asombrados acerca del universo, la cantidad de estrellas, la cantidad de cuerpos en el espacio sideral, y preguntaban el por qué y el para qué de esos elementos que existen en el espacio sideral. Por ahí tiene su origen la filosofía del asombro que tenían los hombres en ese entonces, ¿sí? Los filósofos presocráticos y filósofos socráticos. Los presocráticos antes de Sócrates, de Platón y Aristóteles, como por ejemplo, Tales de Mileto, y el principio de las cosas para Tales de Mileto fue el agua para Tales de Mileto. El principio de todas las cosas, del universo y de todo, es el agua, porque sin el agua no hay vida. Así decía. Anaximandro, el principio de todas las cosas, para Anaximandro, el apeiron, que significa lo infinito, Para Anaxímenes, el principio de todas las cosas para Anaxímenes fue el aire, porque sin el aire no hay vida, ni de las plantas, ni de los animales, ni del hombre. Para el otro filósofo, Heráclito, el principio de las cosas, el ser. Para Pitágoras, el número, ¿sí? Pitágoras, no me voy a confundir con Protágoras. Pitágoras, el número. Mi amigo Parménides, el ser inmutable, el principio de todas las cosas. Para Empédocles, los 4 elementos, el principio de todas las cosas. Anaxágoras, el no es, y para Demócrito, los átomos, principio de todas las. Son filósofos, pues, de acuerdo a lo que ellos pensaban en su debido momento. Decían que el principio de todas las cosas para mí es el aire, es el agua, o es, digamos, los átomos, son los átomos, qué sé yo. Es cuestión de filosofar. Profesor, ¿y los filósofos socráticos? Los filósofos socráticos tenemos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Fueron la trilogía filósofos socráticos.
Sócrates, ¿quién diablos fue Sócrates? Sócrates fue un filósofo que nació en Atenas en el año 470 a.C. Sócrates fue condenado a beber, a tomar la cicuta. Sócrates fue condenado, fue obligado a beber la cicuta. Profesor, ¿qué pasa? ¿Y qué cosa viene a ser la cicuta? Fue un veneno, pues. ¿Y por qué tuvo que ser obligado a beber la cicuta? Porque según la historia y los que los habían investigado, era un hombre que corrompía a la juventud, a los hombres y a las mujeres en la adolescencia. Por eso dice aquí, fue condenado a beber la cicuta por el tribunal tras acusarlo de impía, tras acusarlo de sacrilegio y tras acusarlo de corrupción de la juventud con enseñanzas inmorales, con enseñanzas inmorales. Por eso fue sentenciado a beber la cicuta. Pero cuando se trasladaba Sócrates de un punto A un punto B en Atenas, cualquier cantidad de gente lo seguían, de jóvenes, de adolescentes, hombres y mujeres, lo seguían a Sócrates y por eso lo acusaron. ¿De qué? Lo acusaron de corrupción. Fue un corrupto, según el tribunal. Método socrático. El método que utilizó Sócrates fue la dialéctica, o sea, el diálogo. ¿Cuántas veces hemos conversado con ustedes dialogando? Hemos dialogado. Cualquier problema se resuelve a través del diálogo. Luego viene otro método, la ironía. La ironía, eso yo les he explicado. Cuando fue invitado a una conferencia, Sócrates agarra, toca la puerta, ingresa y la gente lo aplaude, se ponen de pie para recibirlos, etcétera, etcétera. Y de una vez que tomaron asiento las personas que habían asistido, él agarra y empieza con su frase. Mis queridos amigos y amigas aquí presentes, gracias por su asistencia, pero quiero decirles lo siguiente, con mayúscula, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Los que estuvieron en el auditorio se quedaron sorprendidos, se quedaron idiotizados, un silencio absoluto, y decían, a las finales decían, se está burlando de nosotros. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que él sabe mucho, nosotros lo conocemos, que él sabe demasiado, ¿y por qué cuando viene acá agarra y dice, solo sé que no sé nada? ¿Sí? Esa es la ironía, la ironía. Hay ironías del destino. Algunas veces decimos estas palabritas o esta frase. Hay ironías del destino. ¿Y qué fue la mayéutica? Arte de extraer la sabiduría encerrada en el interior de la persona. Arte de extraer lo que el hombre pensaba en su mundo interior. A ese hecho se le denominó la mayéutica. ¿Sí? Platón nació en Atenas el año 427. Diálogos de juventud. O sea,
Su trabajo que él realizaba lo dividió en 3 partes, en 3 estamentos. Diálogos de juventud. ¿Qué obras escribió? Diálogos de madurez, obras que escribió, y diálogos de vejez. Entonces tenemos 3 estamentos: la juventud, la madurez y la vejez. ¿Qué diablos hizo durante la juventud? Escribió Apología de Sócrates. Sócrates. Escribió Protágoras. Escribió Cármides. Critón, Gorgias y Menón fueron las principales obras que escribió Platón durante su juventud. Diálogos de madurez. ¿Qué hizo durante esta época? Banquete, República, Fedro y Fedón, durante la época de madurez. Y diálogos de la vejez. Fileba, escribió Fileba, Timeo, Parménides, Sofistas y Leyes. Esta es la clasificación de las obras de Platón. Y mi amigo Aristóteles, ¿quién fue Aristóteles? Fue un filósofo socrático. Sócrates, Platón y Aristóteles. Nació en el año 384 antes de Cristo en la ciudad de Estagira, en Grecia, en la ciudad de Estagira. Sus principales obras de Aristóteles sobre la retórica. ¿Qué cosa viene a ser la retórica? ¿Sí? Es un gran orador, un gran orador que convence. Y sobre la retórica son primos hermanos con la oratoria. La metafísica, todo aquello que está más allá del campo de la física. La física, ¿qué cosa viene a ser para él la física? El cielo, ¿qué es el cielo? Se quedaban seguramente asombrados de los cuerpos que existían en el espacio sideral. La generación y la corrupción. ¿Qué viene a ser la corrupción? La generación. Historia de los animales, ¿sí? Se preocupó también Aristóteles de escribir una historia de los animales, sobre el alma, ética a Nicómaco y política. Fueron las principales obras de mi amigo Aristóteles. La filosofía en la historia. Ya ve, qué importante, qué bonito, qué interesante el acto de filosofar. ¿Tú alguna vez no te has preguntado acerca de la vida? ¿Alguna vez no te has preguntado acerca de la muerte? ¿Alguna vez no te has preguntado acerca de la pobreza? ¿Alguna vez no te has preguntado acerca de la desigualdad? ¿Alguna vez no te has preguntado acerca de la riqueza? ¿Sí? ¿Te has preguntado o no te has preguntado acerca de la filosofía, que viene a ser, digamos, una ciencia o disciplina que siempre pregunta el por qué, el para qué y el cómo de las cosas dentro de la vida diaria? Tú te puedes convertir en un hombre o en un ciudadano o un adolescente que siempre preguntas
Y cuando siempre preguntas, estás filosofando. No te digo que eres filósofo, sino estás filosofando, estás preguntando. Mis queridos amigos de quinto de secundaria, ¿acaso está prohibido cuando llegues a la universidad y estás en plena clase levantar la mano y pedir al profesor y preguntar el por qué y el para qué de este punto, de este tema que está tratando, profesor? Explique, por favor. ¿Sí? Claro, pues. Y no tienes por qué pedir por favor, porque la educación es un derecho y es un deber. Es un derecho, es un deber, pero recibir una educación de calidad. Periodos de la filosofía en la historia. Vamos a ver desde la historia de la época antigua, media, moderna y contemporánea. Cómo ha ido de menos a más. Filosofía antigua comprende del siglo VI al siglo V después de Cristo. A este periodo pertenecen los filósofos presocráticos como Tales de Mileto, como Anaxímenes, como Anaximandro. Fueron los tres principales. Han habido mucho más. Han habido gente que ha pensado muy bien, pero los de calidad, los pensamientos y las ideas de calidad, lo tenemos nosotros a Tales de Mileto, a Anaxímenes y Anaximandro, quienes se quedaron sorprendidos y asombrados acerca del mundo finito, del mundo infinito. Los sofistas o socráticos. Tenemos a Sócrates. Sofistas, cuando digo, son las escuelas. Sócrates, Platón y Aristóteles. Los estoicos, epicureísmos, la filosofía helenística y el neoplatonismo. Eso es lo que estoy hablando después de los nombres, que vienen a ser las doctrinas y las escuelas filosóficas. Cada uno de estos han tenido sus escuelas filosóficas. Tenían diferentes formas de pensamiento, de ideas, el por qué y el cómo y el para qué. Y uno de ellos, lo que yo siempre les he hablado a ustedes, mis queridos alumnos de quinto de secundaria, acerca de la duda. Un filósofo agarraba acerca de la verdad de las cosas. Cuando le hacen la pregunta, agarra y dice, lo dudo. Para mí, la realidad de las cosas es la duda. Es la duda. Oh, ¿qué es eso? Es bueno dudar. Cuando explicaba, es bueno dudar. Porque si no dudaríamos, estaríamos convencidos de que las cosas que realizamos, todas las acciones que realizamos serían verdaderos. Y eso no es así. Así decía ese filósofo. Ojalá lo detecten ustedes el nombre de ese filósofo. Luego tenemos la filosofía medio en la época socrática, Sócrates, Platón y Aristóteles. Los estoicos, pensamientos, el epicureísmo, la filosofía helenística y el neoplatonismo. Filosofía medieval, o sea, de la Edad Media, siglo V al siglo XV. Filósofos, Agustín de Hipona, ya corresponde este filósofo a la Edad Media de la historia universal. San Anselmo, otro filósofo de esa época. Averroes, otro filósofo. Y Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. ¿Se acuerdan ustedes que yo siempre agarraba y les hablaba de Santo Tomás de Aquino? ¿Se acuerdan o no? Filosofía renacentista y moderna. Estamos ya en la época moderna. Ya hemos visto la edad antigua, la edad media, ahora estamos en la época moderna.
¿Quiénes fueron esos filósofos en Europa, en el continente europeo? Maquiavelo, Descartes, Leibniz, Spinoza, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, fueron los filósofos europeos. Y filósofos de las Islas Británicas, Inglaterra, arriba. ¿Quiénes fueron esos filósofos? Mi amigo Kant. Y de Kant, ¿se acuerdan ustedes que yo les contaba? Él era muy puntual y responsable. Tenía todo planificado, mi amigo Kant. Tenía inclusive un horario dentro de las 24 horas que tenía el día. Para ponerles un solo ejemplo, tomaba desayuno, por decir, a las 7 de la mañana. Era la hora del desayuno. La hora del almuerzo a la 1 de la tarde. Y la hora de la cena a las 7 de la noche. En punto. Y nunca tomaba desayuno solo. Nunca almorzaba solo. Y nunca cenaba solo. Sino él tenía amigos invitados. 2 o 3 amigos máximo tenía, o amigos personales, siempre acompañados de alguien. Tomaba su desayuno, almorzaba y cenaba. Y a las 3 en punto de la tarde era su hora que salía al parque. ¿A qué? A tomar asiento. Y seguramente a filosofar, pues. Esa era la vida de Kant. Lean ustedes a ese filósofo que sinceramente ha sido un filósofo en donde agarraba y se metía también al campo de la lógica de mi amigo Aristóteles, el creador. Luego tenemos Kant, luego tenemos a Humes en las Islas Británicas, a Loic y a Hume. Son filósofos británicos. Kant pertenece dentro del continente europeo. En Europa, por favor, estoy aclarando. ¿Sí? Entonces, en Europa tenemos Maquiavelo, Descartes, Leibniz, Spinoza, Voltaire, Rousseau y Kant. En las Islas Británicas, o sea, en el norte, a Loic, a Hobbes y a Hume. Y por último, tenemos la filosofía contemporánea, o sea, de la época que estamos viviendo, la época en la que nos encontramos, filosofía contemporánea a partir de 1777, 1789. ¿Se acuerdan ustedes cuando Inglaterra perdió ante Estados Unidos en la batalla de Saratoga y Yorktown? Y se acuerdan ustedes cuando la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa fue derrotada la monarquía absoluta para crear la monarquía constitucional. ¿Se acuerdan ustedes? Todas esas cositas lo tienen que manejar ustedes. Somos nosotros los trabajadores intelectuales y tienen que dar el ejemplo en las universidades o en la universidad. Participar, dialogar, conversar, charlar, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. No se vayan a chupar, discúlpeme la expresión tan vulgar, tan criollo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿sí? Filósofos o filosofía contemporánea. Abarca desde el siglo XIX hasta nuestros días, nuestros días. Siglo XIX. ¿Quiénes fueron esos filósofos? Hegel, Feuerbach, Nietzsche, Comte, Stuart Mill y Dilthey. Les estoy haciendo llegar el nombre de estos filósofos. De repente, por el nombre, ustedes pueden interesarse. Por el nombre de esos filósofos, ustedes pueden interesarse e ingresar a Internet para saber la vida y obra de algunos de estos filósofos y tengas temas de qué conversar, de qué hablar, de qué charlar, de qué dialogar. ¿Sí? Por eso lo estoy haciendo. Desde la época antigua hasta la época contemporánea, una relación de esos filósofos. Cualquiera de estos filósofos de repente te interesas por decir Aristóteles, por decir Platón, Sócrates, por decir Kant, por decir etcétera, etcétera, etcétera. Y en el siglo XX, filósofos, siglo XX, Husserl, Davis, Heidegger y Sartre. Aquí, por ahí me he enterado, siempre me ha gustado mi amigo Sartre, un gran filósofo de la época contemporánea. Me ha invitado a tener que filosofar y preguntar acerca del porqué y el para qué de las cosas. ¿Me han entendido? La filosofía es importante convertirse en un elemento, en un hombre en donde filosofa, y filosofar significa hacer una serie de preguntas, ¿sí? Entonces es importante la filosofía, ¿sí? Bien, mis queridos alumnos, les voy a dejar dos preguntitas. Primera pregunta, Paulino, siempre con tu sonrisa, Paulino. El profesor está de espaldas a sus alumnos y tú empiezas al cuchicheo, Paulino. Tienes que ir cambiando. En la universidad ya es otra cosa. Mi querida alumna Olivo, siempre seriecita, pero muy inteligente. Mis queridos alumnos de quinto de secundaria, a todos ustedes les estimo, a todos ustedes les deseo mucha suerte en la universidad y como profesional, como universitario, etcétera, etcétera, siempre demostrando calidad, eficiencia y eficacia. Esos son los deseos del profesor Gilel Bazán. Primera pregunta. ¿Has oído hablar de algún filósofo? Sí, profesor. ¿De cuál? De Platón, profesor. ¿Crees que sus ideas influyen en la sociedad? De ese filósofo que has oído hablar, ¿crees que sus ideas influyen en la sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, filósofo Aristóteles. Por ejemplo, filósofo Sócrates. Por ejemplo, filósofo Hegel, Sartre. Hay filósofos que uno agarra y se interesa para ver su pensamiento, para buscar su pensamiento, su por qué y para qué. Pregunta número 2. Hay sectores que piensan
que hoy en día hay sectores que piensan que hoy en día que la filosofía es contenido inútil. ¿Para qué enseñar filosofía? Hay sectores, hay pedagogos, hay profesionales de otros campos, hay, digamos, economistas, abogados, nutricionistas, que piensan que hoy en día que la filosofía es un contenido inútil en la educación. O sea, ¿para qué van a enseñar filosofía? Hay personas, hay sectores. Entonces la pregunta viene así. Hay sectores que piensan que hoy en día que la filosofía es un contenido inútil en la educación. ¿Crees tú que hay sectores que piensan así? ¿Estás de acuerdo con ello? Pregunto, ¿estás de acuerdo cómo piensan esos sectores así? Y por último, ¿por qué? Explique por qué estás de acuerdo o por qué no estás de acuerdo. ¿Me están entendiendo la pregunta? Eso es interesante para ustedes, chibolitos. Ya son ustedes prácticamente universitarios. Entonces estoy lanzando esta pregunta. Hay sectores que piensan que hoy en día la filosofía es un contenido inútil en la educación. Hay sectores que piensan así. ¿Estás de acuerdo con eso? Si dicen sí, si dicen no, explique por qué. ¿Está claro? En tu momento de reflexión, en tu momento de descanso, en tu ambiente, en tu espacio donde estás, empieza a reflexionar, a pensar y a meditar. El profesor nos ha preguntado sobre la filosofía. Hay sectores que no están de acuerdo o hay sectores que están de acuerdo que se enseñe filosofía, que se dialogue, que se converse, etcétera, etcétera. Si estoy de acuerdo con eso, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por esto. 1, 2, 3, 4. No estoy de acuerdo por esto. 3, 4, 5, 7, etcétera. A eso se refiere. ¿Me han entendido? Listo. Con eso estamos terminando, mis queridos alumnos. Chao.